La vida tiene sentido en la medida en que la convertimos en un medio para lograr unas metas que, sin embargo, nunca llegaremos a alcanzar. La vida resulta ser insuficiente para lograr aquello que, si lo consiguiéramos, le daría un sentido. Pero si renunciáramos a ello, si nos rindiéramos al absurdo, a lo que trata de convencernos de que nuestras aspiraciones son inútiles, que nunca alcanzaremos las metas que nos proponemos y que, si no antes, la muerte pondrá fin a todos nuestros denuedos, si renunciáramos pues a aspirar a esos imposibles, la vida, rendida al absurdo, habría perdido su función. El caso es que una vida absurda es un oxímoron. Vivimos porque, sea razonable o no, aspiramos al sentido. Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Fijémonos, a propósito de todo esto que decimos, en el ejemplo que nos aporta la biografía de Cervantes, ejemplo que nos facilita Julián Marías en su libro Cervantes, clave española, y que lo narra de la siguiente manera. Y Cervantes va a morir y lo sabe. 4 días antes, el 19 de abril de 1616, dedica el Persiles a su protector, el conde de Lemos. Dice en esa dedicatoria: puesto ya en pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Ayer me dieron la extremaunción, y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Este hombre, sigue diciendo Marías, se está despidiendo de la vida. Sabe que va a morir, lo siente, y sin embargo sigue hablando del deseo de vivir. Está terminando el Persiles y todavía promete, sin creer poder cumplir la promesa, la segunda Galatea, las semanas del jardín, los libros que deseaba escribir y que bien lo sabe, no va a escribir. No puede renunciar. ¿A qué? A seguir deseándolo. Mira a un futuro en que ya no cree. Sabe que le queda muy poca vida, que va a morir muy pronto. Pero como la vida se hace hacia adelante, es intrínsecamente futuriza, mientras vive sigue proyectando, porque es la condición misma de la vida. Cervantes sabe quién es, quién ha querido ser y lo sigue queriendo. No se olvide esta frase: llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir, en este mundo o en el otro. Sigue proyectando, sigue esperando contra toda esperanza, porque ya no la tiene en este mundo, pero la prolonga, la traslada al otro. Sabe quién es, quién ha querido ser y, repito, lo sigue queriendo. Y quiere ser ese mismo. Cervantes no lo dice como Don Quijote, yo sé quién soy, sino que dice, yo sé quién soy y quién voy a ser siempre. Hasta aquí la larga cita de Julián Marías. Cervantes, pues, sigue deseando escribir, aunque sabía que ya no podría hacerlo, que no iba a tener tiempo para ello. Llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir, decía, de vivir en función de sus proyectos, que nunca da por terminados. Mientras Cervantes vive, sigue proyectando, mirando al futuro. Sabe quién es y sigue queriendo serlo. El yo que siente ser le es irrenunciable, incluso cuando la muerte se le avecina. ¿Será miedo a la muerte? ¿Deseo de inmortalidad, tal vez? O antes que nada se trata de un misterio que invita a reflexionar. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor
y dando al me gusta. Unamuno traduce a Spinoza y le cita diciendo lo que sigue. Cada cosa en cuanto es en sí se esfuerza por perseverar en su ser. El esfuerzo con que cada cosa trata de perseverar en su ser no es sino la esencia actual de la cosa misma. El filósofo canadiense Jean Grondin matiza ese pensamiento. Dice: toda vida aspira a la supervivencia, ciertamente a mantenerse en vida, pero también aspira a una sobrevida, a un ser mejor, a un ser más, en el que la vida tenga más sentido. En el hombre, esa cosa que se esfuerza por perseverar en su ser es el yo. Y ese yo que Cervantes es incluye los proyectos, lo que todavía no es. Ese yo empuja hacia un futuro que trasciende lo que la duración de la vida permite. Dando sustento a esta aparente incongruencia, decía Viktor Frankl: no existe ninguna situación en la que la vida deje ya de ofrecernos una posibilidad de sentido. Y no existe tampoco ninguna persona para la que la vida no tenga dispuesta una tarea. Dispuesta a una tarea parece que incluso cuando ya no haya tiempo de realizar esa tarea. Por eso lo que somos postula el más allá, aunque sea irracional postularlo. Y es que tenemos yo en la medida en que tenemos futuro, aun cuando objetivamente ya no tengamos futuro. Que lo quiera o no, que lo advierta o no, explica también Viktor Frankl, el hombre cree en un sentido hasta su último aliento. He visto morir a ateos convencidos que a lo largo de su vida se negaban a admitir un sentido más alto desde un punto de vista dimensional. Pero en su lecho de muerte tuvieron algo que fueron incapaces de vivir con anterioridad a lo largo de decenios. De profundis irrumpe algo, pugna por salir algo, asuma una confianza sin límites que no sabe al encuentro de qué o de quién se va, ni tampoco en qué o quién confía, pero que se revela al conocimiento del infausto pronóstico. El enfermo sigue esperando hasta el fin. ¿En qué? La esperanza tiene que estar anclada en el ser humano, que nunca puede estar sin esperanza. Tiene que apuntar de forma anticipada a un cumplimiento futuro. Hasta aquí la cita de Viktor Frankl. Sin embargo, la razón parece que nos dice claramente que no existe ese futuro. Vamos a recoger también un testimonio que coincide con estas apreciaciones que nos ha transmitido Viktor Frankl. El testimonio que Carl Gustav Jung expuso en una entrevista que está colgada aquí, en YouTube. Dejo el enlace en la descripción. He tratado a numerosas personas de edad avanzada, dice Jung, y es bastante interesante ver lo que su conciencia está haciendo con el hecho de que aparentemente está siendo amenazada con un final total. Es ignorado. La vida se comporta como si continuara, y por tanto creo que es mejor que la persona de edad avanzada siga viviendo, espere gozar del día siguiente como si la persona fuese a disfrutar por siglos, y entonces vive apropiadamente. Pero cuando tiene miedo, cuando no mira hacia adelante, mira hacia atrás, entonces la persona se petrifica, se pone rígida y muere antes de tiempo. Cuando sigue viviendo, esperando la gran aventura que está por delante, entonces vive. Y eso es lo que tu conciencia está intentando hacer. Por supuesto, es bastante obvio que todos vamos a morir, y este es el triste final de todo. Pero sin embargo, hay algo en nosotros que no cree en ello aparentemente. Esto es simplemente un hecho psicológico. Para mí, sigue diciendo Jung, no significa que esto prueba algo. Es simplemente así. Por ejemplo, yo, tal vez, no sé por qué necesitamos sal,
pero comemos sal también porque nos sentimos mejor. Y así, cuando piensas de cierta manera, puedes sentirte considerablemente mejor. Y en mi opinión, si piensas de acuerdo a las líneas de la naturaleza, entonces piensas apropiadamente. Hasta aquí la cita. Es decir, que si tienes una cosmovisión que te permite mirar con optimismo hacia el porvenir, tu vida será más intensa, más fecunda y más llevadera que si lo que piensas es que el porvenir llega hasta un muro imposible de atravesar y que todo lo que hagas en la vida está destinado a chocar contra ese muro y acabar desvaneciéndose. En su libro de memorias, titulado Recuerdos, Sueños, Pensamientos, Jung sigue dándole vueltas al tema, complementando lo expuesto en la anterior cita. Dice allí: pese a todas las consideraciones razonables que hablan en contra de la certeza en estas cuestiones, es decir, las cuestiones que se refieren aún más allá de esta vida, no hay que olvidar una cosa. Significa mucho para la mayoría el aceptar que su vida tiene una indeterminada continuidad más allá de la actual existencia. Entonces viven más juiciosamente, les va mejor y se sienten más tranquilos. Naturalmente, esto no es válido para todos. Existen hombres que no experimentan necesidad alguna de inmortalidad y para los que les resulta horrible pensar que deben permanecer sentados 10.000 años sobre una nube y tocar el arpa. También hay, y no pocos, a quienes la vida les ha tratado tan mal o que sienten tal aversión a la propia existencia que les resulta mucho más sugestivo el fin absoluto que continuar viviendo. Pero en la mayoría de los casos, sigue diciendo Jung, es tan apremiante la cuestión de la inmortalidad, tan inmediata y tan inextinguible, que hay que arriesgarse a formarse alguna opinión acerca de ello. El hombre debe poder acreditar que ha hecho lo posible para formarse una idea acerca de la vida después de la muerte, o hacerse una imagen, aunque sea a costa de reconocer su impotencia. Quien no lo hace ha perdido algo, pues lo que se le plantea interrogativamente es patrimonio antiquísimo de la humanidad, un arquetipo rico en vida misteriosa. La razón nos pone límites demasiado estrechos y nos exige vivir exclusivamente lo conocido. Incluso sin nuestro conocimiento, lo inconsciente, sin embargo, vive en nosotros. Cuando, en sentido contrario, más prevalece la razón crítica, más pobre deviene la vida. Pero cuanto más dejemos actuar a nuestro inconsciente en este sentido, cuantos más mitos podamos llegar a tener sobre esto, incluso a pesar de la razón, tanta más vida será integrada. Abro paréntesis. Mito, en este sentido que dice Jung, es un relato en el que podamos dar forma a esa necesidad que el inconsciente, el arquetipo, nos plantea. En este caso, la de la sobrevivencia, que sin embargo parece estar en contradicción con lo que nos dice la razón. Ortega amplía el ámbito de los mitos hasta los cuentos y dice que en los cuentos de hadas la muerte suele ser la carrerilla que se toma para una resurrección. Bien, la razón sobreestimada, sigue diciendo Jung, tiene de común con el Estado lo siguiente: bajo su dominio se empobrece al individuo. Es decir, aceptar, como parece sugerirnos la razón, que lo que nos espera es la muerte y nada más, encoge o hace desaparecer la energía que nos mantiene vivos. A los hombres que envejecen, volvemos de nuevo a Jung, se les presenta, por así decirlo, una cuestión ineludible a la que deben responder. A este fin deberían poseer un mito de la muerte, pues la razón no les muestra más que la oscura fosa a la que se dirigen. El mito, en cambio, podría presentarles otra imagen útil e ilustrativa de la vida en el país de los muertos. Si el hombre cree en ellos, o les concede siquiera algo de crédito,
tiene tanta razón como le falta, igual que aquel que no cree en ellos. Mientras que el que los niega se enfrenta con la nada, el que se obliga al arquetipo sigue las huellas de la vida hasta la muerte. Ambos están en la incertidumbre, uno en contra de sus instintos, el otro de acuerdo con ellos, lo cual significa una considerable diferencia y ventaja a favor de este último. El inconsciente y el país de los muertos son sinónimos. En suma, que partiendo de la incertidumbre, tanto el que acepta que la vida es un final, como el que mantiene vivos sus deseos de ir, como dice Zambrano, siempre más allá, el que opta por afirmarse en la primera posición tendrá inevitablemente una visión de las cosas más declinante y pesimista que el que opta por seguir creyendo en el porvenir. El sentido de la vida discurre sobre el hecho de que hacemos esa vida como si aspiráramos a algo que en realidad nunca alcanzaremos del todo. Cada meta es una etapa del camino hacia la meta siguiente. Imposible parar, porque la vida consiste en eso, en aspirar siempre a algo más que lo que hemos alcanzado. María Zambrano, como antes apuntábamos, dice que vivir, al menos humanamente, es transitar, estarse yendo hacia siempre más allá. Sobre esa aspiración siempre insatisfecha discurre la vida que se inventó, precisamente para recorrer el camino hacia lo imposible. Más aún, que consiste estrictamente en eso. ¿Qué sentido tiene esto de vivir, es decir, de perseguir lo inalcanzable? Si dejamos que responda el espíritu de esta época descreída, concluiremos que resulta evidente que ninguno. Si respondemos nosotros mismos desde nuestras propensiones más íntimas, es decir, los que estamos metidos en el empeño de vivir, diremos que el sentido de la vida es una verdad que, como que 2 y 2 sean 4, descubrimos en nuestra intimidad, antes incluso de que la experiencia venga a corroborarlo, y que esperamos que esa verdad acabe culminando de alguna manera en la realidad externa, la que nos trasciende. ¿Es esto algo semejante a lo que decía Jung sobre la sal? Necesitamos incluirla en nuestra alimentación, incluso antes de saber si esa necesidad íntima es corroborada por alguna clase de validación o utilidad objetivas. Si uno se inclina hacia el lado del sentido, podemos incluso llamar Dios a eso que es inalcanzable, eternamente desconocido, siempre escondido, siempre más allá, pero que tira de nosotros hacia adelante, en su busca. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti, decía San Agustín. Algo que no está probado que exista, o que al menos nunca llegaremos a conocer, resulta que es lo que explica que las cosas existan. Sobre esta paradoja se ha constituido la vida. Sin esa aspiración a lo que no está garantizado que exista, sin esa esperanza de alcanzar lo que nunca alcanzaremos, la vida tampoco existiría. No es preciso, pues, que Dios exista objetivamente, solo es imprescindible que asumamos que, como decía Jung, es una realidad psíquica, una necesidad subjetiva, antes de ser una realidad religiosa, como lo de la sal, del ejemplo. También podemos escoger la manera de decir todo esto que utilizó Ortega, que es la siguiente. Creer en que Dios existe es confiar en Él y tener en Él esperanza. Es la diferencia que ya troquelaba San Agustín cuando distinguía entre creer que hay Dios y creer a Dios. Y es muy posible que la única manera que tiene el hombre para poder creer de verdad en que Dios existe es, antes de creer esto, creerle a Él, confiar en Él, aun todavía para uno inexistente. Esta extraña combinación es la auténtica fe.
Unamuno tenía para expresar esta idea una fórmula más sintética, más concisa. Decía: creer en Dios ante todo y sobre todo es querer que le haya. Nuestra necesidad de sentido nace en primera instancia, o en lo que nos es posible llegar a entender, de su contrario, el sentimiento de insignificancia que nos constituye desde que nacemos. Ese sentido que ha de redimirnos es lo que nos permitirá sobreponernos a aquella insuficiencia de partida, lo que hará que nuestra vida tenga una razón de ser. Venimos a la vida siendo insignificantes y vivimos para llegar a ser alguien, para alcanzar una identidad que justifique haber estado aquí. Una identidad que, sin embargo, se nos aleja como el horizonte a medida que creemos acercarnos a ella. La vida se nos da para que busquemos cómo añadirle algún valor. Perder la referencia de esa meta equivale a dar por terminada nuestra búsqueda. Dicho de otra forma, equivale a anticipar la muerte y a abrir la puerta a la enfermedad que hacia ella, hacia la muerte, nos encamina. Porque, como dejó dicho Viktor Frankl, los que conocen la estrecha relación que existe entre el estado de ánimo de una persona, su valor y sus esperanzas, o la falta de ambos, y la capacidad de su cuerpo para conservarse inmune, saben también que si repentinamente pierde la esperanza y el valor, ello puede ocasionarle la muerte. De nuevo, Frankl viene a coincidir con Jung, que dice en su biografía: la carencia de sentido impide la plenitud de la vida y significa por ello enfermedad. El sentido hace muchas cosas, quizá todas más soportables. Y afirmar el sentido de la vida es algo que discurre absurdamente desde el punto de vista de la razón práctica sobre el hecho de que la vida sea insuficiente para alcanzar ese sentido. Hegel también observó que la historia tampoco se conforma con la muerte. Dice: lo que nos oprime es que la más rica figura, la vida más bella, encuentra su ocaso en la historia. Todo parece pasar y nada permanecer. Pero otro aspecto se enlaza enseguida con esta categoría de la variación, que una nueva vida surge de la muerte. Suscríbete al canal si no lo has hecho y dame un me gusta al vídeo y haz algún comentario, todo ello si te parece bien. Hasta el próximo vídeo, amigos.